¿Qué tal? En este video vamos a resolver un ejercicio de sistemas de ecuaciones lineales de 3×3, tres incógnitas, tres ecuaciones. Entonces vamos a retomar un ejemplo, en este caso la circunferencia, un tema sobre la ecuación de una circunferencia. Y para eso vamos a utilizar lo que son sistemas de ecuaciones lineales de la siguiente manera. Entonces tenemos un ejercicio, el método es la regla de Cramer. Y entonces el ejercicio dice: determine la ecuación general de la circunferencia que pasa por los siguientes puntos: menos 5,1, 2,2 y 4,-2. Entonces no sabemos el centro de la circunferencia, no sabemos su ecuación. Solo tenemos 3 puntos sobre los cuales pasa la circunferencia. Entonces, para resolver el ejercicio debemos de recordar que la circunferencia tiene una ecuación en su forma estándar, que es x menos h, ese binomio al cuadrado, más y menos k, igual el binomio al cuadrado, igual a lo que es r al cuadrado. Entonces aquí en esta ecuación vamos a recordar lo que está acá del lado derecho, que dice el centro de la circunferencia es h, k. Entonces h y k es el centro de la circunferencia y r es el radio. Entonces es su forma estándar. En su forma general, que es x al cuadrado más y cuadrada más dx más ey más f igual con 0. Entonces aquí, de pasar de una estándar a una general, lo único que tenemos que hacer es resolver lo que son los binomios al cuadrado y llegamos a esta forma en su forma general. Entonces d significa menos 2h e, y bueno, ahí antes de pasar a e, esta fórmula nos sirve para pasar de la forma, es otro método, aparte de resolver los cuadrados, podríamos utilizar esta fórmula de tal forma que lleguemos a la ecuación general sin hacer las multiplicaciones de los cuadrados, ¿no? Y podemos ir a la inversa de la general a la estándar, despejando la fórmula. Entonces el menos 2 pasa dividiendo, entonces por lo que se ve ahí, h es igual a d entre menos 2. Para e es igual a menos 2k. Y despejándolo, igual tenemos a k es igual a e entre menos 2. Y por último, lo que es f. Entonces, f es igual a h al cuadrado más k al cuadrado menos r al cuadrado. Entonces, esto es para sacar f, y para irnos en dirección contraria, es decir, para calcular r al cuadrado, nos quedaría de la siguiente manera: h al cuadrado más k cuadrada menos f. Entonces es lo que nosotros debemos de tener en cuenta para el ejercicio. Entonces vamos a proceder a resolverlo. Vamos a tomar la primera coordenada, que es menos 5,1. Vamos a utilizar la forma general y vamos a sustituir. Entonces menos 5 es x en la coordenada y el 1 es y. Entonces sustituimos en la forma general. Entonces va a ser x al cuadrado, va a ser menos 5 al cuadrado, y al cuadrado va a ser 1 al cuadrado, d por x en lugar va a ser d por menos 5, e por y va a ser e por 1, y más f igual a 0. Entonces todas las x y las y se sustituyen. Entonces hacemos las operaciones. Menos 5 al cuadrado es 25, 1 al cuadrado es 1, d por menos 5 nos da menos 5d, 1 por e nos da más e, y la f, que ya no hay cambios, igual a 0. Entonces lo que sigue es pasar el 25 y el 1, los podemos sumar o los podemos pasar uno por uno para acá. Entonces
ahorita los vamos a pasar uno por uno. Entonces el 25 pasa como menos 25 y el 1 pasa como menos 1. Entonces haciendo la operación del menos 25 menos 1 nos da menos 26. Entonces aquí obtenemos la primera ecuación lineal del ejercicio, que es menos 5d más e más f igual a menos 26. Entonces aquí estamos utilizando letras diferentes, dado que es un ejercicio contextual, pero igual es lo mismo que utilizar lo que son x, y z, ¿no? Entonces, como aquí se utilizan significan otra cosa, por eso se utilizan las letras, ¿no? Entonces, es lo mismo al final de cuentas. Vamos con la segunda coordenada, que es 2,2. Sustituimos también en la forma general de la ecuación de la circunferencia. Entonces vamos a tener 2 al cuadrado más 2 al cuadrado más d por 2 más e por 2 más f igual con 0. Resolvemos los cuadrados, los pasamos del otro lado y tenemos la ecuación que es 2d más 2e más f igual a menos 8. Entonces aquí ya vamos un poquito más rápido. Vamos con la tercera coordenada, que es 4, menos 2. Sustituimos en la forma general. Entonces tendríamos 4 al cuadrado más menos 2 al cuadrado más d por 4 más e por menos 2 más f igual con 0. Entonces lo que hacemos es hacer lo que son los cuadrados y aquí arreglar primero el coeficiente y después la d también con la e. Entonces nos queda 16 más 4d menos 2e más f igual con 0. Pasamos el 16, pasa negativo, pasamos el 4, pasa negativo, los restamos y nos da la tercera ecuación lineal, que es 4d menos 2e más f igual con menos 20. Entonces tenemos tres ecuaciones lineales, cada una con tres incógnitas, que son la d, la e y la f. Entonces vamos a tomar esas tres ecuaciones, vamos a aplicar el método de la regla de Cramer y entonces vamos a tener que calcular 4 determinantes. El primer determinante es el determinante del sistema. Entonces tomamos los coeficientes de la d y esa va a ser nuestra primera columna, que es menos 5, 2 y 4. Tomamos los coeficientes de la e y es 1, 2 y menos 2, y tomamos los coeficientes de la f, que en los tres casos sería 1. Entonces ya en un video anterior dijimos que lo que sigue es, para poder calcular el determinante, es asignarle un signo positivo, negativo, 1 y 1, así como se muestra aquí, con la finalidad de poder calcular el determinante. Entonces aquí vamos a utilizar el método general para cualquier determinante. Hay otro método que se utiliza solo para lo que es 3×3. Sin embargo, pues no lo vamos a ocupar aquí. Aquí vamos a utilizar el método general para cualquier sistema de ecuaciones, sea de 2×2, 3×3, 4×4 o cualquier otro sistema más complejo. Entonces le escribimos los signos y tomamos entonces cómo resolvemos el determinante. Lo que sigue es que nos vamos a enfocar en el menos 5. Entonces para calcular el determinante le vamos a eliminar los elementos que estén en la misma columna, o los vamos a ocultar. Más bien es ocultar. Vamos a ocultar los elementos y también vamos a ocultar los elementos que están en la misma fila que el menos 5. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí nos queda un determinante de 2×2, que ya en un video anterior ya vimos cómo se resuelve. Entonces, de este primero, entonces vamos a tener un más, un menos 5, y eso va a multiplicar con lo que es el determinante de la matriz de 2×2, que es en diagonal, 2×1, menos de la fórmula, y luego menos 2, que sería este segundo menos, por 1. Entonces después el siguiente paso es, nos vamos a enfocar en el 1. Entonces le vamos a eliminar, vamos a ocultar, perdón, los números que están en la misma fila y en la misma columna. Entonces ya los eliminamos
Entonces aquí vamos a retomar el 1 y el menos y el 1. Entonces vamos a tener un menos 1 como lo tenemos aquí. Entonces aquí tenemos una matriz de 2 por 2 con estos que sobraron abajo. Entonces es en diagonal 2 por 1 menos de la fórmula 4 por 1, que es lo que tenemos aquí. El tercer paso es, ahora vamos a enfocarnos en el último 1. Entonces vamos a tapar los elementos que están en la misma fila y en la misma columna. Entonces nos queda un más 1 que va a multiplicar al resultado del determinante de esta matriz que quedó ahí de 2 por 2. Entonces vamos a tener un más 1 por, en primera diagonal, 2 por menos 2, que es lo que tenemos aquí. Segunda diagonal, que va a ser menos, y luego 4 por 2. Entonces ahora lo que sigue es ir simplificando las operaciones, es decir, realizándolas. Primero vamos a enfocarnos en realizar lo que está entre paréntesis. Y después al último multiplicar con el número que está fuera de ese paréntesis. Entonces para el primer caso 2 por 1 es 2. Luego menos 2 por 1 va a ser, haciendo la multiplicación de signos ahí va a ser más. Y 2 por 1 pues es 2, ¿no? Entonces vamos a tener una suma de 2 por 2. Entonces del otro lado, aquí tenemos un 2 por 1, nos da un 2. Y menos 4 por 1 nos da un menos 4, que es lo que tenemos aquí. Después nos vamos a la tercera, 2 por menos 2, menos 4. Y menos 4 por 2 es 8. Entonces ya resolvimos la multiplicación. Ahora vamos a hacer las sumas y las restas que están dentro del paréntesis. Entonces, primer caso, 2 más 2 es 4. 2 menos 4 es menos 2. Y menos 4 menos 8 es menos 2. Entonces ya tenemos aquí, ya nada más vamos a hacer ahora las multiplicaciones. Menos 5 por 4 es menos 20, menos 1 por menos 2 es más 2. Y más 1 menos 12 por menos 12, perdón, es menos 2. Hacemos las operaciones, menos 20 más 2 son menos 18. Y menos 12 nos da un valor de menos 30. Entonces aquí tenemos el resultado del determinante del sistema. Ahora vamos a tomar el determinante con respecto a D. Por lo tanto, en lugar de poner los coeficientes de la D, los vamos a quitar y vamos a escribir el término independiente que está del lado derecho con todo ese signo, como lo vemos aquí en la primera columna. Entonces, como vamos a sustituir a D, es ahí en la primera columna. Si fuera E, entonces sustituimos en la segunda columna. Y si fuera F, en la tercera columna. Entonces, igual sus signos más, menos, más. Entonces, tenemos nuestro determinante. Nos vamos a enfocar en este caso en el 26. Entonces, vamos a tapar los números que están en la misma fila y columna. Y nos queda de este lado igual un determinante de 2 por 2. Entonces va a ser menos 26, 2 por 1, menos de la fórmula y después menos 2 por 1. Siguiente, nos enfocamos en el 1. Entonces tapamos los elementos que están en la misma fila y en la misma columna. Entonces nos queda una matriz que va a ser menos 1. Menos por los signos que pusimos acá arriba, menos. Entonces vamos a traer menos 1 por menos 8 por 1, es lo que tenemos aquí, menos de la fórmula, para sacar el determinante, sería menos 20 por 1. Nos vamos a la tercera columna, nos enfocamos en este primer elemento, tapamos los elementos que están en la misma fila y la misma columna, nos queda un determinante, entonces va a ser más 1 por el signo que está acá en verde. Y entre paréntesis va a ser menos 8 por menos 2, menos de la fórmula y sería menos 20 por 2. Entonces hacemos las multiplicaciones dentro de los paréntesis. Nos queda 2 por 1 es 2 y menos 2 por 1 es más 2. Del otro lado, menos 8 por 1 es menos 8 y menos 20 por 1 sería más 20. Entonces, menos 8 por menos 2 es 16 positivo y menos 20 por 2 nos daría igual positivo, que sería más 40.
Entonces hacemos las operaciones dentro de los paréntesis. Primer caso nos sale un valor de 4, 2 más 2, 4, menos 8 más 20 es 12 y 16 más 40 son 56. Entonces lo que sigue es menos 26 por 4 son menos 104 y menos 1 por 12 menos 12 y luego 1 por 56 nos da un 56 positivo. Entonces hacemos las operaciones menos 104 menos 12 más 56 nos da un valor de menos 60. Entonces el determinante con respecto a D es menos 60. Vamos a sacar el determinante con respecto a E. Entonces en lugar de escribir los coeficientes de 1, 2 y menos 2 vamos a escribir menos 26, menos 8 y menos 20. Entonces es el mismo proceso. Retomamos el menos 5, tapamos los elementos. Ahí no se alcanzó a tapar el 1, pero este de 1 también debe ir tapado. Sacamos el determinante, nos queda de la siguiente manera. Hacemos lo mismo con el menos 26, se eliminan. Entonces va a ser menos 26 por el determinante de los elementos que quedaron. Y lo mismo con el 1 de la primera columna. Entonces calculamos ahí, hacemos las operaciones que va a ser más 1 y el determinante de la matriz que quedó aquí abajo. Entonces vamos reduciendo multiplicaciones, después las sumas o restas que están dentro de los paréntesis. Multiplicamos lo que está dentro de los paréntesis por lo que está afuera. Nos dan esos valores, menos 60, menos 52 y menos 8. Y nos da un valor de menos 120. Entonces, este es con la E, vamos con la F. Entonces sustituimos la última columna por el menos 26, menos 8, menos 20. Hacemos el mismo procedimiento, pasamos con el menos 5. Tapamos los elementos, hacemos ahí la operación, escribimos la operación. Vamos con el 1, tapamos los elementos y hacemos las operaciones, que es lo que se muestra en azul. Y después nos vamos con el menos 26, entonces tapamos los elementos y va a ser más menos 26 multiplicado por el resultado determinante de esta 2 por 2 que queda el último. Entonces hacemos las multiplicaciones dentro del paréntesis, nos da ese resultado. Después hacemos las sumas o restas, nos da ese resultado. Multiplicamos por el número que está fuera del paréntesis, nos da un valor en el primer caso 280, segundo caso más 8 y tercer caso más 302. Nos da un valor de 600. Entonces ya tenemos las 4 determinantes, del determinante del sistema, el determinante de D, el determinante de E y el determinante de F. Entonces ahora sí vamos a calcular el valor de la incógnita de E y F. Entonces de la siguiente manera, entonces para D va a ser el determinante de D entre el determinante del sistema. Entonces aquí también quisiera aclarar que cuando a nosotros en el determinante del sistema nos dé 0, ahí automáticamente se va a parar el proceso. Entonces, si a ustedes en el determinante del sistema les da 0, se para el proceso y se convierte en un sistema incompatible, es decir, no tiene solución. Entonces, ahí es para que este tip es para que no hagamos trabajo en balde y veamos desde un principio que si debemos de parar o debemos de continuar. Entonces aquí es una división. En el determinante de D nos dio menos 60 y en el determinante del sistema menos 30. Entonces menos 60 entre menos 30. Aquí ley de los signos, positivo 60 entre 32. Entonces D es igual a 2. Lo mismo hacemos con E. Entonces sería determinante D entre el determinante del sistema. Entonces menos 120 entre menos 30. Aplicamos ley de los signos, positivo, y 120 entre 30 es 4. Vamos con, en este caso es F, aquí me equivoco, se me olvidó cambiar aquí por F. Entonces va a ser F, va a ser determinante de F entre el determinante del sistema.
El determinante de f nos dio 600, el determinante del sistema es menos 30, entonces nos da un resultado de menos 20, aplicando la ley de los signos y dividiendo 600 entre 30. Entonces, teniendo esos valores, decimos, entonces hasta aquí termina la regla de Cramer. Entonces regresamos al tema de la circunferencia. Entonces, con estos tres valores ya podemos nosotros escribir la ecuación que corresponde con la circunferencia que pasa por los tres puntos que nos dieron en un principio. Entonces es x al cuadrado más y cuadrado, se sustituye la d que es 2, entonces nos da 2x, se sustituye la e que es 4, entonces 4y, y se sustituye f que sería, bueno, en este caso es menos 20, igual con 0. Entonces sustituimos los valores y esta es la ecuación general de nuestra circunferencia, de la circunferencia de la cual estamos trabajando sobre el ejercicio. Entonces vamos a utilizar estas formulitas que vimos en un principio con la finalidad de que nos sea fácil encontrar lo que es el centro y lo que es el radio de la circunferencia. Entonces el centro, recordemos que es h, k, entonces h es igual a d entre menos 2. Sustituimos que sería 2, el 2 que tenemos aquí, esto es d. Entonces 2 entre menos 2 nos da un valor de menos 1. Entonces el centro va a estar en menos 1. Ahora vamos con lo que es e. E es igual a 4. Entonces se nos va a ayudar a sacar lo que es k, que es la y del centro de la circunferencia. Entonces sustituimos que sería 4 entre menos 2, nos va a dar un valor de menos 2. Y lo que nos falta es sacar el radio, entonces aquí tenemos la fórmula. Nos va a ser h, que es menos 1 al cuadrado, más menos 2 al cuadrado, que es lo que es k, y menos f. Entonces menos f nos da un valor de menos 20. Entonces tenemos el menos de la fórmula y el menos de lo que es el valor de f, que nos dio acá de este lado. Entonces realizamos los cuadrados y después las operaciones. Entonces menos 1 al cuadrado es 1, menos 2 al cuadrado es 4, y menos 20 nos va a dar un valor de 20. Aplicación de las leyes de los signos. Entonces nos da un valor de 25. Entonces aquí igual este paréntesis está de más. Entonces el radio al cuadrado es 25. Entonces, con eso podemos encontrar la forma estándar, que es lo que tenemos aquí: x menos h al cuadrado, y menos k al cuadrado y r al cuadrado. Entonces sustituimos menos de la fórmula y luego el menos 1, menos de la fórmula, y aquí en lugar de k es menos 2, entonces va doble signo. Simplificamos signos y nos quedaría de esa manera. Entonces esto quiere decir que nuestra circunferencia tiene centro en menos 1, menos 2 y tiene un radio de 5. Como se puede apreciar aquí en la figura, el radio, el centro, está aquí en menos 1, menos 2. Aquí estaría el centro de la circunferencia, y aquí están nuestros tres puntos iniciales, que es menos 5,1, 2,2 y 4, menos 2. Si nosotros nos damos cuenta, estamos en lo correcto, porque nuestra circunferencia que dibujamos con nuestro resultado nos da, pasa por los tres puntos. Entonces, si nosotros tuviéramos algún error, algún punto en 1, en 2 o en 3, podría ser, o en ninguno, o por ninguno pasaría, ¿no? Entonces aquí está el centro y ya tenemos nuestra circunferencia dibujada. Entonces así se dibuja rápidamente la circunferencia en base a estos tres datos que tenemos aquí, y ya tendríamos nuestro resultado. Entonces espero que haya quedado claro, entendible, y pues muchas gracias.